El combate contra las pandillas ha llevado al gobierno a una lucha frontal, respaldada por el régimen de excepción que tendrá una prórroga por 30 días más. Había un hastío en la población y una desesperanza. Luego de finalizado este primer periodo del régimen de excepción, gran parte de la población tiene esperanza. En medio de esta situación han surgido supuestas irregularidades al momento de la detención, denunciados sobre todo en redes sociales y que han clamado porque sus derechos sean escuchados. Una de estas capturas es la de un joven cineasta de Santa Ana. Según sus allegados, fue detenido el fin de semana de forma arbitraria. Marvin Ramos Flores, de 29 años, estudiante de fotografía en una universidad, fue estigmatizado por vivir en una comunidad empobrecida, según una publicación de uno de sus amigos. Otro joven, identificado como Kevin Rivas, de 24 años, conocido como productor de audiovisuales, también fue detenido en Soyapango. Familiares y amigos de la comunidad cinéfila del país denunciaron que era inocente y día después lo liberaron. Días atrás también se hizo viral en redes sociales la detención de unos jóvenes en Soyapango que regresaban de trabajar de un restaurante. Los dueños respaldaron la versión que solo eran empleados y el dinero era producto de sus propinas. Esto provocó masivos mensajes en redes sociales y por no encontrárseles indicios con pandillas, las autoridades los liberaron al día siguiente. Mire, supuestamente están que si se equivocan, imagino yo que los han de soltar, ¿verdad? La mayoría, imagino yo que sí son, porque no se ve que no son inocentes, en la forma que no los capturan y no dicen nada, pues, no se defienden. Y cuando uno se siente inocente, uno se defiende a capa y espada. Sin duda será mucho el trabajo que tienen los juzgadores de la ley para hacer un debido proceso en cada situación. Según los últimos datos, de los 17,000 detenidos, unos 7,000 ya enfrentaron audiencias. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. En este martes 26 de abril seguiremos evaluando las implicaciones del régimen de excepción, que hoy inicia con su segunda prórroga. Para esto nos acompañan en el estudio la doctora Ruth Eleonora López, abogada y jefe de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, y Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana. Con ambos vamos a abordar, dijéramos, los efectos que implica el hecho de una prórroga de un estado de excepción. Señores, buenas noches, es un gusto tenerlos por primera vez en este programa. Es un placer, es la primera vez que estoy en este estudio, habíamos estado allá por el tiempo electoral alguna vez en alguna entrevista. Okay. Es un placer estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Julio, gracias por la invitación y un gusto. Bien, quisiera poner en contexto, con 67 votos, el día domingo la Asamblea Legislativa prorroga el estado de excepción, ¿verdad? Con 17,000 capturados, de acuerdo al último reporte, ¿verdad? 17,143 detenidos en 30 días, es decir, un 43% de los arrestos bajo la suspensión de derechos. ¿Cómo evalúan ustedes estos primeros 30 días antes de entrar al tema de la prórroga? Bueno, en primer lugar, estos primeros 30 días hay que decir que ese primer decreto con el que se aprobó el régimen de excepción es un decreto, un régimen que a mi parecer es inconstitucional. En primer lugar, porque la Constitución establece muy claramente cuáles son aquellas situaciones en las cuales se puede establecer un régimen de excepción. Y además, porque hay también resoluciones judiciales, estamos hablando de resoluciones, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional de 1997, o sea, no son ni siquiera de la sala anterior ni nada de esto, sino que estamos hablando ya de la década de los 90, en las que claramente y expresamente se estableció que un régimen de excepción, el incremento de la criminalidad no justificaba un régimen de excepción. ¿Por qué? Porque el Estado tiene, y en este caso el gobierno, tiene suficientes herramientas jurídicas, tecnológicas, de inteligencia, no solo para prever ese tipo de repuntes, sino también para controlar. Otra cosa es si la ciudadanía está de acuerdo, si a la ciudadanía le parece bien, etcétera. No estoy hablando desde la perspectiva del sentimiento ciudadano, donde es legítimo, la gente está muy golpeada por
la criminalidad, por las pandillas, es decir, han causado muchas muertes en El Salvador. Yo creo que es necesario también expresarlo claramente, pero eso es un tema, y otro tema es el estrictamente jurídico, que es al que me estoy refiriendo. Tú estás hablando de una línea jurisprudencial que pudo haber determinado una sala, ¿verdad? Y la segunda, desde el punto de vista eminentemente constitucional, ¿no te parece de que la calificación de la excepcionalidad la hace el Ejecutivo? Él califica que si eso es, dijéramos, está lindado en el artículo 29. A ver, quien tiene que establecer en todo caso si es un régimen de excepción o no, no es el Ejecutivo. El Ejecutivo lo puede solicitar, pero quien hace la evaluación o quien debe calificarlo es la Asamblea Legislativa. Eso no significa que no pueda estar sometido a un control constitucional. Claro, nosotros tenemos ahorita, no podemos hablar de un control constitucional cuando sabemos que el asalero constitucional y el órgano judicial de manera general está cooptado por el Ejecutivo, ¿no? Pero estamos ese primer comentario es sobre lo que existe actualmente, sobre la Constitución, sobre la jurisprudencia establecida. Desde la óptica de Cristosal es inconstitucional para ustedes. Desde la óptica de Ruth López es inconstitucional. ¿Y han iniciado algún tipo de recurso constitucional ante la sala? No se ha iniciado, estamos precisamente en estudio, estamos esperando a ver qué es lo que iba a pasar con la prórroga, especialmente porque realmente este régimen de excepción para lo que sirve es para un escenario. Esto es un escenario nada más, donde a partir de este régimen de excepción, imagínense, se han reformado leyes y además hay reformas que violentan de manera fuerte los derechos de la ciudadanía, como por ejemplo el de los jueces sin rostro, que ya ha sido conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque vulnera los derechos de la ciudadanía, ¿no? Ok. Eduardo, ¿compartes tú el primer acercamiento que hace la doctora en el sentido que la parte formal, dijéramos, del decreto riñe con la Constitución? Sin duda, Acción Ciudadana igual se suma al cuestionamiento de la constitucionalidad de este régimen de excepción, pero eso no nos debe llevar tampoco, y no debe llevar a la ciudadanía a decir que estamos en contra de un combate de la criminalidad, una desarticulación de las pandillas. O sea, creo que eso es importante decirle a la ciudadanía, porque hay falsos discursos desde el presidente de la República, sus diputados, señalando que nosotros estamos a favor de las pandillas, y eso no es cierto. O sea, que nosotros cuestionemos la constitucionalidad de esta medida no quiere decir que estemos apoyando a pandillas, creo que eso es importante señalarlo. En segundo lugar, agregando lo que decía Ruth, hay que entender algo. Es muy lamentable la pérdida de vidas humanas, sin duda, las que tuvimos en ese fin de semana o en esos 4 días que promovió, en este caso, o fue la causa por la que promovió el gobierno el régimen de excepción. Pero hay que decir que esto es criminalidad ordinaria, que para eso están las instituciones y los procedimientos ordinarios que tiene el Estado para investigar el delito, para llevar a juicio a los responsables y condenarlos si se comprueba esto. O sea, eso ya lo tiene el Ejecutivo, ya lo tiene la Fiscalía para poder proceder sin necesidad de un régimen de excepción. O sea, porque como digo e insisto, el gobierno podía atacar y desarticular a las bandas criminales, a las pandillas, sin régimen de excepción, sin duda. Y una muestra clara que quiero plantear acá es, de que se puede comprobar esto, es el régimen de excepción contiene la suspensión de la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Es decir, que con el régimen de excepción me pueden intervenir el teléfono, la computadora, le pueden intervenir sus correos electrónicos para buscar, en este caso, alguna comunicación que usted pueda tener con las pandillas, ¿verdad? O digamos, entre pandillas que se estén relacionando y estén dando órdenes. Pero si había una ley de intervención de telecomunicaciones vigente, y está vigente todavía. Entonces, ¿para qué aprobar un régimen de excepción para suspender las telecomunicaciones? Desde la óptica de ustedes, entonces, ¿cuál es la finalidad del régimen de excepción? Para nosotros es una cosa clara, política. O sea, este es un tema de política nada más, el régimen de excepción. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una serie de problemas que le pueden afectar su popularidad, pueden afectar la imagen del gobierno. Ya estamos hablando del costo de la vida que se está incrementando cada vez más para la ciudadanía, y usted lo vive, estimado televidente, usted sabe que todo está subiendo.
el costo de la gasolina se ha medio mantenido por algunas medidas que ha tomado el gobierno, pero todo eso tiene un efecto cascada, el desempleo, la tema fiscal. Entonces el gobierno necesita plantear un tema que pueda controlar, que pueda generarle una narrativa, y qué mejor que la guerra contra las pandillas. La doctora planteó al inicio el tema de legalidad, ¿verdad? Es decir, que de la óptica de Cristosal hay una inconstitucionalidad del haber aplicado por no reunir los requisitos del 29. Pero mientras esto no se declare inconstitucional... No, ni se va a declarar inconstitucional. Pero entonces sigue presumiéndose sí. la legalidad. Entonces, lo que yo quiero es a la segunda pregunta, que es la legitimidad, porque una decisión puede tener legalidad y la legitimidad. Desde la óptica de Cristosal, ¿hay legitimidad en la sociedad? A ver, una cosa es la aceptación de la ciudadanía y otra cosa es si realmente esto viene a responder, o sea, viene a dar una respuesta y a satisfacer las necesidades que tiene la ciudadanía de seguridad. Sin embargo, podemos apreciar, por ejemplo, Eduardo te ponía el ejemplo de la ley de intervenciones telefónicas, pero también recientemente se había aprobado el de los agentes encubiertos digitales también, que es otra forma de intervenir las comunicaciones. Pero yo voy a ir a un tema más profundo todavía. Quienes han estado defendiendo a la ciudadanía que está siendo afectada por las pandillas en las comunidades, cuando se producen los desplazamientos forzados, han sido las organizaciones no gubernamentales, no ha sido el gobierno. O sea, el gobierno en la unidad de atención a víctimas fue capaz de poner como director, en este caso temporal, bueno, porque ya lo quitaron, pero fue capaz de poner a una persona que ni siquiera cumplía con los requisitos para atender a las víctimas precisamente de la violencia. Entonces, además no da recursos, pero además no ha aprobado la política, pero además tampoco ha aprobado el reglamento. Y todo eso está en manos del gobierno, no está en manos ni siquiera de la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando vemos este tipo de elementos, nosotros podemos cuestionar precisamente si esto viene a responder a las necesidades ciudadanas. Entonces, una cosa es la aprobación de las medidas, que no dudo, o sea, la gente, insisto, aquí hay un tema, la gente está cansada, cansada, Julio, o sea, es un tema del dolor, no solo por el tema de las extorsiones, sino de las muertes que han causado las pandillas, o sea, creo, y además es un tema perfecto para manipular a la opinión pública. Por tanto, ¿crees que está manipulada? Por supuesto. Mire, el discurso, la reducción del discurso, usted sabe de esto, igual que yo, la reducción del discurso es eso, precisamente es un ingrediente de la manipulación, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es, bueno, estamos combatiendo contra las pandillas, el que se oponga a ese combate contra las pandillas es porque está en contra mío, y en este caso del presidente de la República, y por tanto se convierte en enemigo de la población. Y esta reducción realmente lo que conlleva, o a lo que lleva esto, es a la generación de un escenario perfecto que ya ocurrió con los jueces y hoy ocurre con los periodistas y ocurre con las organizaciones de la sociedad civil, donde es la generación de esta animadversión precisamente a los defensores de derechos humanos que, como ya lo ha dicho Eduardo, y yo lo ratifico con todas las palabras, no es la defensa a las pandillas. Aquí estamos hablando y lo puedo asegurar, de centenares de personas inocentes que están siendo capturadas y donde ya hay muertos. O sea, aquí no estamos hablando de que un tirito se le va a cualquiera. Aquí estamos hablando de vidas que se están perdiendo precisamente porque el Estado no está cumpliendo con la obligación que le corresponde. Okay. La legitimidad de la aprobación de estas medidas lo percibe la población. Te dice, bueno, aquella tiendita que estaba en la esquina, que estaba siendo renteada, esas personas que le mataron a un hijo, estaban hartas de un tema de delincuencia, por no decir estábamos a punto de un Estado fallido por la pérdida del territorio, ¿verdad? ¿No les parece a ustedes que la población al aceptar esto, creen ustedes que está siendo manipulada? Es que hay que tener en cuenta algo, Julio. Yo creo que nadie puede estar en su sano juicio diciendo que está mal que la población no se pueda sentir más segura. O sea, yo creo que ese es un falso dilema que se plantea. Nadie, creo, o sea, ninguna organización puede estar, hablando de las organizaciones, pues porque aquí estamos organizaciones, o representantes de organizaciones, no podemos estar a favor o en contra de que alguien se sienta más seguro. Lo que nosotros hemos dicho
y digamos, yo lo quiero resumir en 2 puntos. Lo importante es la forma en cómo lo haga el gobierno, respetando los derechos, tanto de quienes son detenidos como de la ciudadanía honesta. Ese es un punto, eso es lo que nuestra crítica, que se haga conforme a la ley. Y en segundo lugar, y esto creo que es importante que la ciudadanía lo tenga en cuenta, es que no podemos como sociedad aceptar que el gobierno venga a suspender los derechos cuando quiere y como quiera, ¿sí? Ese es un punto, porque les hago el ejemplo de aquel sapo que meten a un huacal o a una olla hirviendo. O sea, lo meten, si está caliente el agua, no van a poder meter al animal. El animal salta, no mete. Pero si usted lo mete en el agua helada, cuando la va calentando, no va a sentir cuando está ya cocinado. Y eso es lo que nos puede pasar como sociedad, que estamos renunciando con aplausos a nuestros derechos, permitiendo que el gobierno se extralimite en sus funciones y nosotros de los brazos cruzados o hasta aplaudiendo eso. Entonces, ese es el problema que nosotros vemos. Como decía al inicio, no estamos en contra que el gobierno ejecute planes reales, efectivos contra la criminalidad, porque yo puedo preguntar, 3 años de gobierno, ¿y por qué 70,000 pandilleros en las calles? A que no había una asamblea legislativa afín al gobierno. Desde hace un año la tiene. Es que el fiscal no investigaba. Desde hace un año tiene fiscal. Es que los jueces los liberaban. Las desde hace 6 meses no estaban dadas, no se les habían alineado. Lo que tú estás planteando. Pero hace 6 meses golpearon a todos los jueces. Entonces tenían 6 meses el gobierno, 6 meses ha tenido al menos para ir contra las pandillas. ¿Y por qué hasta ahora? ¿Y por qué de esta forma bajo una guerra contra las pandillas? Entonces ahí es donde lo que yo mencionaba. Esto es obviamente una medida de popularidad del gobierno para distraer la atención de otros temas que son prioritarios. Y le voy a completar algo. Un régimen de excepción no afecta solo a los grupos pandilleriles, no afecta solo a los grupos criminales, afecta esencialmente a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población es gente honesta y es honrada. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos quiero que con ambos, son abogados, ¿cómo están interpretando, cómo creen ustedes que los jueces van a interpretar tanto las suspensiones del artículo 12 y 13, porque se suspende el inciso segundo del 12, el inciso segundo del 13, pero no sé qué pasa con los demás incisos del articulado? La Constitución sigue vigente entonces el principio. Cuando regresemos escucharemos la opinión de nuestros invitados. Yo digo que sí, ¿verdad? Para que el trabajo pues continúe, ¿verdad? Y pues los salvadoreños podemos gozar de lo que tanto hemos anhelado, la seguridad, ¿verdad? Que sería la seguridad de todos, aún hasta de los familiares de los que están involucrados, ¿verdad? Y me he sentido segura, claro, y ya pues uno ya viendo también el reordenamiento que estamos viendo, ¿verdad? Más la presencia de seguridad, pues estamos más seguros, como decimos, ¿verdad? Ajá, como le digo, o sea, ya se tiene una experiencia, una situación, ¿verdad? Sería bueno corregirlas esas o ahora en esta nueva, nuestro régimen de este mes que ellos piensan implementar, ¿va? O sea, las situaciones que no se solventaron de la mejor manera es de corregirlas para no volverlas a hacer, pienso yo. Bien, antes de irnos al corte comercial habíamos dejado planteada la interrogante. El decreto contempla la suspensión de los incisos segundo del artículo 12 y del artículo 13. El primero del artículo 12 es la suspensión de que la persona al momento de ser detenida debe ser informada de la causa, del motivo del cual esa garantía por el decreto está, dijéramos, suspendida. Pero ¿qué pasa con la presunción de inocencia? ¿Qué pasa, dijéramos, con las declaraciones que se obtengan en contra de estas personas? No está suspendido. Vaya, en primer lugar, de los artículos que están suspendidos, el artículo 7, por ejemplo, que es el de asociarse, el de asociación y de reunión. Que conste, esto no implica asistencia a marchas. La marcha se deriva de una libertad de expresión. Ya vamos a hablar de eso si quiere después.
Pero el otro tema es la suspensión de los derechos de la persona detenida, de algunos derechos, porque no son todos los derechos. Y déjeme decirle algo, según tratados internacionales, según la Convención Americana de Derechos Humanos, estos derechos no podrían suspenderse, por ejemplo, de tener abogado. Eso es un derecho que desde el primer momento es un derecho que no tendría que estar suspendido, según lo ha afirmado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, o el de ser debidamente informada en el momento de la captura, porque ¿por qué me llevan? Por eso es que se han producido las detenciones arbitrarias. Personas que han andado con su carnet, con su DUI, con su carta de trabajo, con todo, y han sido simplemente llevados a una estación policial y después mandados a un centro penal. Así que eso de que nada debe, nada teme, eso no es tan así, ¿verdad? Pero resulta también que una persona no puede ser obligada a declarar contra sí. Eso no está suspendido. O sea, una de las características de cualquier régimen de excepción es que tienen que estar debidamente delimitados aquellos derechos que están suspendidos, aquella garantía que está suspendida. Y en este caso, incluso hasta eso se hizo mal, porque no están, o sea, se dice el inciso segundo, pero el inciso segundo del artículo 12 y el inciso segundo del artículo 13 y el artículo 7 son extensos, es decir, lo que se ha hecho es dar como un atarrayazo y todo esto está suspendido, igual que la garantía del 24 de la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Entonces, hay que aclarar bien esto porque hay derechos, por ejemplo, que no están suspendidos, el tema de la inviolabilidad de la morada. O sea, si alguien llega a su casa, usted, si le permite pasar, va a pasar. A no ser que sea en flagrancia, pero si no, si la policía llega, y ya hay casos, ¿verdad?, de personas que han reportado de que han entrado a su casa sin su autorización. Entonces, desde la óptica de Cristosal, las demás, dijéramos, supuestos que establece el artículo 12 de la Constitución continúan vigentes. No, por supuesto, es que el mismo decreto lo dice. No pueden obligar a declarar a la persona. Claro que no. Y si se obtiene declaraciones en nula. Por supuesto. Okay. Igualmente, con el artículo 13, inciso segundo, que es en cuanto a la ampliación del plazo para la detención provisional. Se suspende, o se amplía, mejor dicho, de 72 horas a 15 días. Y aquí sale la primera interrogante. De los 17,000 capturados, por las declaraciones del señor ministro de la Defensa, hay más de 7,000 personas que han sido, dijéramos, presentadas con su requerimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa con el resto? Es que aquí hay un problema, Julio. No solo porque se detuvo, se va a decir, esta persona, como lo está diciendo el gobierno, va 40 años a la prisión, porque así lo están diciendo. Este se detuvo, líder de pandillas, tiene 45 años. Este se detuvo y tiene 40 años. No, si es que aquí es donde viene, porque recordemos que somos un estado de leyes, hay procedimientos, entonces se tiene que comprobar la participación de las personas detenidas en un delito. Eso es lo primero que debe de hacer. ¿Hay control jurisdiccional en esto? Es que ahí es donde viene el punto. O sea, la Fiscalía, obviamente, se puede ver desbordada porque estamos hablando de 17,000 detenciones. Entonces son, supongamos, 17,000 requerimientos, investigar 17,000 individualizar, posibles delitos. Exacto, o sea, todo eso, ¿qué es lo que implica? Entonces, en el tiempo que se tiene, obviamente puede ser materialmente imposible fundamentar bien una acusación contra todas estas 17,000 personas. Al llegar a un tribunal, ahí es donde el tribunal, los juzgados, tendrían que hacer ese control de legalidad de que esta persona no hay fundamentación suficiente para que continúe detenida y se libera. Pero el punto es cómo están los tribunales de justicia, los en materia penal. O sea, ese es el punto. Porque recordemos que se hizo una barrida de jueces, no sabemos cuántos de estos nuevos jueces están ocupando estas sillas en estos tribunales que se van a encargar de ver estos casos. Y en segundo lugar, cuán amedrentados pueden estar los jueces de que si no resuelven como quiere el gobierno, como hay línea, ellos pueden ser trasladados, pueden ser destituidos o cualquier cosa que tiene aquel decreto que modificó las condiciones de los tribunales. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay, al menos desde mi punto de vista, hay pocas posibilidades que alguien que esté imputado indebidamente por un delito en este contexto de régimen de excepción pueda salir. O sea, porque no hay un control real jurisdiccional de corrección ante un exceso o un error de la Fiscalía acusando a alguien. Esto me lleva,
el órgano judicial está a la altura para soportar esta carga. Ya no digamos la fiscalía, ya de por sí los fiscales tenían una carga de trabajo muchísimo, de más de 600, 700 expedientes por fiscal, y ahora con este régimen de excepción se ha incrementado, pero el órgano jurisdiccional estará... El primer problema del órgano jurisdiccional, del órgano judicial, es la falta de independencia. Es decir, ya hemos tenido jueces, hemos visto jueces que han sido trasladados simplemente porque no ha gustado cómo ha resuelto sobre un determinado caso. Eso no es un secreto para usted ni para nadie. Eso en primer lugar. Segundo, la estigmatización que puede sufrir un juez simplemente por haber dejado a una persona que no le han llevado pruebas y decirle, mire, ¿sabe qué? Entonces él tiene vínculos con ese pandillero. ¿No crees en la independencia jurisdiccional? No, en estos momentos la independencia judicial en El Salvador está fuertemente cuestionada. Es decir, por ejemplo, Cristosal ha presentado 2 peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son casos que se va a conocer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por eso. Uno, por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que afectó seriamente la independencia de la Sala de lo Constitucional, con las implicaciones que eso tiene para un régimen de excepción, porque es la Sala, por ejemplo, una de las instancias que puede conocer los habeas corpus. Un recurso, ¿no?, sencillo, como dice la Convención. Eso en primer lugar. Y en segundo, justamente por haber destituido más de 200 jueces, simplemente por tener más de 60 años, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿y a quiénes ha sido puesto? ¿A quién han puesto? ¿Bajo qué procesos? ¿Usted los conoce? Yo tampoco. Entonces, no es un tema solo, ni la ciudadanía, o sea, no es un tema solo de Julio y Ruth, es un tema de que la ciudadanía lo conoce. Pero además usted daba una cifra, 17,000. Eso lo sabemos por Twitter. Pero realmente no sabemos cuántos procesos hay, los procesos tienen reserva todos, por tanto no sabemos en qué casos, por ejemplo, cuántas personas han quedado libres, no sabemos. O sea, hay una falta de información. Para Cristosal no hay independencia judicial. No, ni para Ruth López, ni para ningún abogado de este país hay independencia judicial. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Apagar la luz? Yo creo que en este tema, las personas que han sido detenidas, sí. No. Es que es decir, no solo para, o sea, la independencia como país, claro, sin duda. Toda una acción jurisdiccional y en el planteamiento, entonces... Eso no significa... Desde el golpe de Estado, el 1 de mayo, o sea, desde ahí ya se cayó todo. Y eso no significa que no haya jueces independientes. Pero con los costos, están amedrentados. Exactamente, con los costos que eso les implica y les representa. O sea, bueno, pero una de las características, por lo menos, que deben de tener un juez es el talante y la independencia. Por supuesto. Si no, no se pueden llamar jueces. Y por eso es que hemos tenido casos de jueces que han resuelto según su criterio y ¿qué es lo que ha pasado? Pero han sido trasladados. Exactamente. Que tener la y han asumido. O sea, en el caso, ya los tenemos, ya mencioné 2. Por eso es que yo mencionaba que este tema de la guerra con las pandillas es una narrativa que puede controlar el gobierno, porque tiene controlado a la fiscalía, tiene amedrentados a los jueces o controlados a los jueces, tiene los órganos de seguridad pública a su favor, o sea, puede controlar. Hoy le vamos a meter un poquitito más. Desde la óptica de ustedes, ¿qué rol ha jugado la Procuraduría para los Derechos Humanos? Vergonzoso. Que es, dijéramos, el organismo natural del control en un Estado de Derecho. ¿Cómo lo ven ustedes la participación del...? Yo diría brevemente ausente, y no recuerdo si... bueno, sí, hubo un pronunciamiento con el régimen de excepción al inicio, ¿verdad? Pero no lo... Bueno, que debe dar un informe, ¿verdad? No sé sí, si lo pero dio, no descalificaba. O sea, para mí el rol de procurador hubiese sido pronunciarse claramente que era inconstitucional el régimen de excepción y que el Estado utilizara los mecanismos y la legalidad ordinaria para combatir el fenómeno. Solo el no pronunciarse sobre la falta de proporcionalidad, por ejemplo, del régimen de excepción aprobado con respecto a las medidas tomadas y la situación que se encuentra en el país, yo creo que ya es una falta grave por parte del procurador y por tanto es vergonzoso. O no haber ido a las instancias correspondientes a presentar diferentes denuncias. Bien, tenemos participación ciudadana, nos dicen, si ya disminuyeron los asesinatos, ¿no tiene razón la prórroga del estado de excepción? Quisiera saber qué opinan sus invitados al respecto. Pedro López.
decir, así es, que lo que está planteando es la falta de justificación, o sea, un régimen de excepción tiene que tener un sustento. En este caso, mire, es claro que el interés en estos momentos del gobierno, por ejemplo, es aprobar todo no solo con dispensa, sino exonerar el control de las compras públicas, por ejemplo, de la adquisición de compra de los bienes y servicios. O sea, es claro, y por supuesto el contexto del régimen de excepción se lo permite, claro, esa exoneración no va a durar el régimen de excepción, sino que además es permanente, exactamente. Y aquí hay que decirlo también, estos procesos que se están aprobando hoy para el tren, ayer para las cárceles y también para el aeropuerto, esto implica y tiene implicaciones sobre los costos que esto va a traer para el país. Es decir, que no existan procesos competitivos, por ejemplo, donde cuando usted vea en una compra pública que se le da un tiempo muy corto para que usted presente la oferta, usted puede decir, ahí hay amaño, ¿verdad? Porque como, por ejemplo, una obra como la del Tren del Pacífico o como la del aeropuerto va a ser con tan poco tiempo, digamos. Por favor, comentarles a sus invitados cómo la población está en casi 95% de acuerdo con este régimen de excepción. Mire, en primer lugar, sobre el tema de las encuestas, bueno, aquí estamos hablando de Sid Gallup y de Mitofsky. Yo conozco el funcionamiento de ambas encuestadoras y sé el gusto que tiene por complacer a los gobiernos, pero más allá de eso, sí creo que hay una gran cantidad de población que acepta esto. Pero es que mire, la POP, o sea, la encuesta de Latinobarómetro ya ha expuesto que la ciudadanía, no solo la salvadoreña, sino la latinoamericana, mientras le resuelvan o mientras perciban, tengan la percepción de que se están resolviendo su problema, no importa si es un régimen autoritario, democrático, etcétera, ¿no? Estos son temas que para la ciudadanía no son identificables, porque además hay un problema grave y es que realmente ¿de qué derechos estamos hablando? Es decir, cuando una persona carece de derechos mínimos a la alimentación, al trabajo, etcétera, o la garantía misma de la vida o de la vida en paz, y usted tiene a alguien que le está diciendo, mire, ahora en adelante usted va a poder entrar a su colonia, que yo tengo información, por ejemplo, desde las denuncias que llegan a Cristosal, que no en todas partes se está realmente controlando el territorio. O sea, hay territorios que siguen sin estar controlados. Exactamente. Dicen, yo estoy de acuerdo con la medida que ha puesto el presidente. Con lo que no estoy de acuerdo es que hasta gente inocente estén capturando. A mi hermano lo capturaron y él ni pertenece a grupos delincuenciales. Y lo más duro es que es un niño de tiene apenas 8 meses y era mi hermano que llevaba el sustento para su familia y hoy él lo tiene preso. ¿Quién le va a llevar el alimento al niño? Estas son en realidad situaciones que no se pueden eximir, es decir, que esto puede darse en cualquier momento de una Claro, cultura. y el problema es que la población no lo ve mal porque no es la generalidad de los casos. O sea, claro, está pasando, imaginémonos que han sido 200 personas detenidas o 300. En 17. En 17.000, entonces la gente puede decir, es un margen de error. O sea, aceptan el argumento del gobierno, un margen de error. Va, como decía Ruth, un tirito a cualquiera se le da. Pero el punto acá es, y eso es lo que nosotros hemos dicho como ciudadanía, exijámosle a los gobernantes que tomen las medidas para garantizarnos la seguridad pública, pero que no signifiquen violar los derechos de la gente. Eso no cuesta, o sea, eso es lo que nosotros hemos dicho. Yo creo que ese es el reto que debe de tener tanto la Fiscalía como garante de la legalidad, de que si hay una identificación de una persona, pues no debería de ser procesada. Pero mientras esto está pasando, por ejemplo, el gobierno se niega a las extradiciones. Entonces aquí es el tema. Ese es un concepto que hay que abordarlo desde el punto de vista. Claro. Las extradiciones tienen sus requisitos para que se proceda. Por supuesto, pero ¿verdad? se ha solicitado la extradición y el tema es la negativa, si el fiscal ha solicitado que no se extraditen. O sea, aquí hay un tema también de fondo, y más que de fondo, de base, que es el supuesto pacto del gobierno con las pandillas. Pero ambos saben, por el derecho de abogado, de que uno de los requisitos para que proceda una extradición es que la pena también en el país donde vaya a estar no sea superior a la que te reconoce la Constitución. Es decir, tiene que haber toda una fundamentación del por qué no se da una extradición o por qué se va a dar una extradición. Aquí desconocemos. 14 personas. Sí. Pero lo irónico, Julio, más allá del debate jurídico sobre si procede o no la extradición, pero lo irónico es que este gobierno y esta asamblea que se especializa en violar la Constitución hoy están queriendo respetarla.
en el tema de las extradiciones. Es irónico eso. ¿Dónde fundamentas básicamente tu ironía? No, me refiero yo de que ahora sí están interesados en la constitucionalidad, pero cuando destituyeron a los magistrados de la sala, al anterior fiscal, cuando adoptan medidas dejando de lado los principios de rendición de cuentas y transparencia, ahí no les importa lo que dice la Constitución. Y voy a eso me refiero. Y voy a utilizar un recurso como el del gobierno. Imagínese la ciudadanía, ¿verdad? La población salvadoreña, estas personas que han cometido crímenes en otros lugares y aquí andan libres, porque algunos han sido escarcelados. ¿Y tienen nombres ustedes? Por supuesto, ahí están los reportes periodísticos. Ahí están, o sea, documentados. Gente que estaba detenida la dejaron libre, Así es la que es. me estás diciendo. Pero de los que van a extraditar. ¿Cómo? No, lo que plantea la doctora De los extraditados. De los extraditados. gente que estaba, dijéramos, con orden de captura, si se puede llamar. No, detenidos y detenidos solicitados. Y los dejaron en libertad. Según una nota periodística. Bueno, sería interesante saber en realidad si esto es procedente, porque Así no tengo los elementos para fundamentar. Nos dice, yo pienso que van a dejar libre el país por unos 3 meses, lo mucho, pero luego ahí van a andar en la calle, un montón de tatuados, porque imagino que hay muchos que ya han cumplido su condena y van a salir. ¿O qué pensarán hacer con ellos? Fíjese que yo creo, aquí hay un punto importante. En primer lugar, el tema del tener un tatuaje no es símbolo de pertenecer a una pandilla. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque hay tatuajes y hay tatuajes. gente que tiene unos tatuajes, tiene su libertad. Yo creo que es necesario delimitar ese punto. En segundo lugar, creo que es importante tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar si además tenemos un colapso del sistema penitenciario, ¿verdad? Porque ya no cabía y ahora... Habían 33,000 detenidos. Se habían cerrado 3 centros esto. penales, exactamente, y ahora, bueno, 17,000 estarán adentro, ¿no? Este tema puede producir un hacinamiento, está produciendo un hacinamiento en los centros penales y esto trae desafortunadamente violencia. ¿Por qué? Pues justamente el hacinamiento eso es lo que provoca. Cualquiera, quizás alguna población puede decir, mire, ¿sabe qué? Mire, que se mate, que se coman, que se incendien, etcétera. Pero realmente son personas, ahí hay de todo. Es decir, estos son temas que uno no puede abordar de manera ligera, porque estamos hablando de personas que quizás son inocentes y que han sido llevadas. Okay. Y hay un punto importante, y es que muchas personas que ya cumplieron sus condenas han sido nuevamente capturados. Eduardo, antes de irnos al corte comercial habíamos quedado una participación ciudadana. ¿Cómo están viendo que desde afuera nos ven de una manera diferente como nos ven aquí en El Salvador adentro? Solo antes, Julio, breve, por un comentario que hacía un televidente de que en 3 meses ya van a andar afuera, decía él. Pero yo me querría referir a un punto. Está bien que, usando las herramientas legales que sean necesarias, el gobierno desarticula las pandillas, les quita operatividad. Eso, como digo, yo creo que nadie está en contra de que se haga conforme a la ley. Pero el punto es, y aquí la ciudadanía tiene que exigirle al gobierno, de que se desarticulen en realidad las pandillas, no solo en temas operativos, sino que sociales. Porque el punto es que si no atacan el fenómeno de las pandillas a profundidad, es decir, dejar de que sean atractivas para los niños, los adolescentes en las comunidades, porque muchas comunidades no tienen, digamos, otra cosa que hacer que los niños se conviertan en pandilleros, lastimosamente. O sea, hay muchos niños que a eso se enfrentan. ¿No crees que eso es en la parte preventiva? Exacto. Y que hay que poner orden primero en la parte territorial. Hay que llevar las dos cosas a la par, porque esto al final lo que se va a convertir es un criadero, que ahorita podemos arrancar la mala hierba, pero como no se arrancó desde la raíz, vuelve de nuevo. Y no estoy diciendo, no quiero hacer ese símil diciendo que una persona es mala hierba. Lo que quiero decir es, este fenómeno de las pandillas hay que atacarlo a raíz, porque si no se hace, vamos a volver en un par de años a esta misma situación. Y con lo del tema del exterior, entendería yo que pareciera, según el comentario, que afuera todo se está viendo bien. Sí, pero volvemos al punto, y ya lo decía Ruth, mucho de esto es manipulado, ¿sí? Por el aparato de comunicación que tiene el gobierno, manipula muchas cosas. No estoy diciendo con esto de que no hay 16,000 capturados, no estoy diciendo esto, pero el punto es que se magnifica, se le da otro contexto que, como digo, no necesariamente
va a significar un beneficio para la gente al final. Estimado licenciado, por favor pregunte a sus invitados por qué argumentan que el régimen de excepción es inconstitucional. ¿Qué artículo de la Constitución ha violentado el Ejecutivo? 29 y 30. ¿En qué aspecto puntual? En primer lugar, porque el régimen de excepción tiene que tener algunas causales que están establecidas Correcto. en la Constitución. Correcto. O sea, estamos hablando, por ejemplo, para enumerarlo, vamos a enumerarlo. Caso de guerra, por ejemplo, de invasión del territorio, de rebelión, de sedición, de catástrofe, de epidemia. Y el último es el de cuando hay graves perturbaciones del orden público. No, el artículo... 62 muertes no son una grave perturbación. 62 no, 87. 87. 87 muertes hubo ese fin de semana. No, eso es una grave perturbación. No, porque es una situación extremadamente temporal donde además el gobierno ordinaria. Exactamente tiene suficientes herramientas. O yo me pregunto, o no teníamos un plan de control territorial. O me pregunto, quizás me voy a preguntar más, ¿verdad? No teníamos un plan de control territorial, no se habían aprobado ya algunas leyes como el tema, por ejemplo, de la... Pues está claramente establecido que con las decisiones normales no puedes combatir situaciones anormales, porque nunca habíamos tenido 82 muertes. Pero es que eso es una situación concreta, es decir, las herramientas que tiene el gobierno, y hay que decirlo claramente, las herramientas que tiene el gobierno de inteligencia, etcétera, eran suficientes como para poder, incluso para haber previsto que esto podía pasar. O sea, lo que pasó fue una ruptura de un pacto, eso es lo que ha pasado. Podrán haber tesis de diferentes tipos. Mi tesis es que hubo la ruptura de un pacto, para no atribuirle la tesis a nadie más, me la voy a atribuir yo. Hay una ruptura de un pacto y, por supuesto, lo que se produjo fue justamente la expresión de esa criminalidad sobre esa ruptura. Pero eso no significa que el gobierno no tuviera las herramientas necesarias para capturar, para procesar, para condenar, si tienen todo, a los delincuentes. Yo solo quería decir algo. ¿Compartís primero lo que plantea la doctora en el sentido de que hubo un pacto y que se rompió un acuerdo? No sé, algo pasó. Sin duda algo pasó. O sea, yo digo, hay declaraciones, hay publicaciones, investigaciones de que se señalan la existencia de un pacto, ¿sí? O sea, pero, digamos, yo no tengo la base para decir sí, hay un pacto. Pero lo que sí puedo decir es que algo pasó. ¿Ya? Algo disparó el número de homicidios, algo no cuadró ahí. ¿Es un mensaje de esos de la pandilla, como diciendo aquí quienes mandamos somos nosotros? Eso puede ser también, pero a lo que quería llegar es, y por la pregunta, esto estamos hablando de operatividad de la criminalidad ordinaria, eso, ¿sí? Que si son declarados terroristas los maras, sí, también, pero es criminalidad. Que podía es crimen organizado. Claro, que podía detener el Estado. Con las herramientas. Quiero entender que con las herramientas, ustedes tienen un planteamiento que con las herramientas normales contra el Estado, Código Penal, Código Procesal Penal, la ley antipandilla, era suficiente para combatir una criminalidad organizada. Y lo podemos comprobar. Sí, Julio, mire, lo podemos comprobar a mi juicio de esta manera. De repente el Estado, y hay que oír declaraciones también de personas de la policía, que dicen que ya tenían un registro pormenorizado de los líderes de las pandillas, qué clicas, a dónde estaban, qué delitos, cómo operaban, eso ya lo tenían. ¿Por qué no iban, por qué no procedían contra estos pandilleros? Y eso lo han dicho gente de estas asociaciones de policías, no me recuerdo cómo es que se llama, mencionaban ese tema. Entonces, ¿qué les impedía hacer eso? O sea, porque pensemos, materialmente, antes del régimen de excepción, ¿qué había? ¿Qué le impedía a la policía, a la inteligencia de la policía? Aquí tenemos detectados a estos pandilleros, han cometido estos delitos, fiscalía, una orden de detención administrativa. ¿Qué le impedía? Tenían su fiscal, era su policía, ya tenían sus jueces. ¿Qué les impedía? O sea, para mí no había nada, Julio, que les impidiera realmente proceder. Y como digo, y insisto, por la manipulación que hace el gobierno, no estamos hablando de que no tenía que hacer nada y que protegieran a los pandillas, no. Lo que estamos diciendo era que lo podía hacer el gobierno. Lo que pasa es que manipuló a la opinión pública haciéndole creer que el plan de control territorial funcionaba. Eso es lo que pasaba. Aquí quisiera, Ruth, porque tú has sido muy clara en el sentido de los procedimientos y de la formalidad. ¿Tú crees que con todo el régimen garantista que establece el Código Penal del 98 se podía hacer todo lo que se hizo, aún con ese régimen? A ver,
¿Usted me puede decir qué es lo que se ha hecho que no se podía haber hecho antes? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué es de lo que se está haciendo ahora? ¿Qué es lo que no se podía hacer antes? Primero, en cuanto a la detención, ¿tú crees que 72 horas eran suficientes para, no digamos 17,000, con 1,000 capturados? ¿Tú crees que 72 horas puedes hacerlo? Si ya sé dónde están los pandilleros, si ya sé quiénes esa son. es otra cosa. No. Estamos hablando de pruebas. Se hace Una cosa es que yo progresivo. presumimos. Es que se hace progresivo, es un tema concreto. O sea, en primer lugar, si yo tengo identificado cuáles son los líderes de las pandillas, Ustedes dicen de lo ambas. hacemos progresivo. ¿Y tú crees que te iban a estar esperando apenas agarrar los primeros? Por O supuesto. sea, ellos se mueven. Por supuesto que no, pero es que lo que va a pasar ahorita, cuando ¿Qué va a usted pasar? lleve, en primer lugar, todos van a quedar detenidos. Porque, o sea, todos no, porque hay personas que yo aspiro, ¿verdad?, que puedan, ¿verdad?, los jueces al menos tocarse el corazón y darse cuenta de que son personas que no tienen ninguna relación con pandilla. Pero ya pasaron 6 meses detenidos, 6 meses detenidos con criminales, ¿verdad? Y gente que se le ha afectado la vida, no solo a ellos, sino también a sus familias. Entonces, pero vamos a pensar de que de aquí a 6 meses algunas personas van a lograr salir, etcétera. Los otros van a quedar detenidos. Pero eso podía haberse hecho antes. Sin necesidad del régimen. No, claro que sí, sin necesidad del régimen. Es más, yo me pregunto, ¿y será que estos últimos que han capturado, usted cree que no salieron ya huyendo algunos? Y no están escondidos. Al menos fueron prófugos, Julio. O sea, al menos hubieran ordenado las detenciones, les hubieran imputado delitos, aunque tal vez no podían detenerlos. Mucha gente decía en la calle, bueno, más tardan en agarrarlos que en soltarlos. Y entonces decían, no podemos declarar en contra de estos porque regresan envalentonados al mismo lugar donde estaban, ¿verdad? Y hoy por lo menos dicen, no han Pero hoy tenían sus jueces, hoy tienen sus jueces. Hoy tienen sus jueces. ¿Cómo? O sea, hoy están jueces o amedrentados o afines al gobierno. Pero también, es que no es eso también del todo cierto, de que todo el que entraba salía porque había corrupción del sistema. Si no llevaba las pruebas... No, ese es otro planteamiento, no. Es decir, el juez resuelve con base a la prueba que le presenta la parte. Si debiera resolver. Bueno, o sea, pero si había esa situación de que llevaban al pandillero a dar la vuelta, era porque no estaba fundamentada la acusación. O sea, ¿y qué va a hacer un juez? ¿Qué va a hacer un juez si no tiene pruebas para decir esta persona? Aquí tiene que ver el rol de la fiscalía. Es decir, el otro día yo oía que el fiscal general decía, no, es que tenemos que pedir la prórroga porque hay tantos procesos que no hemos sacado. Discúlpeme, pero eso es un tema de ineficiencia e ineficacia. Aquí está Acción Ciudadana, ha hecho un estudio sobre las instituciones de control, el tema del presupuesto. Bueno, ¿y por qué no se le apuesta? La fiscalía en 2020... según su documentación, sus planes estratégicos, necesitaba $175 millones de presupuesto. En 2021 necesitaba $150 millones. ¿Cuánto le aprobaron en ambos años? 100, 110 millones. ¿Cuánto le aprobaron este año a la Fiscalía? ¿Cuánto mandó el Ejecutivo y cuánto le aprobó la Asamblea? 113 millones. Entonces, la necesidad presupuestaria de la Fiscalía no ha desaparecido. De seguro es de 150 o 275 millones. Y ahora veámoslo como Ministerio Público, no solo como Fiscalía, veámoslo como Ministerio. ¿Qué pasa con la Procuraduría que también está encargada de la defensa pública? Le redujeron en 2 millones o 3 el presupuesto. Veamos la parte operativa. No, es que la parte operativa está condicionada por el presupuesto. Es que se le recorta el presupuesto en operatividad a la PGR, según el presupuesto aprobado. Una de las circunstancias que favorecen, por ejemplo, la corrupción, es que las instituciones no tengan los presupuestos suficientes para poder desarrollar sus funciones, ¿verdad? Y que entonces usted tenga fiscales con 100 y tantos casos, 200 casos, no es posible prepararlo. Y de hecho, la Procuraduría en el primer trimestre del año pasado, según datos que recopilamos, andaba por 16,000 o 17,000 asistencias legales. Y ahorita, en el régimen de excepción, según sus datos, cerca de 11,000. ¿Hay justicia selectiva en el país? Sí, hay justicia selectiva, por supuesto. Eduardo, ¿hay justicia selectiva? Claro. ¿A dónde radican desde el punto de vista de Cristosal esa selectividad? Bueno, en primer lugar, el tratamiento no es igual. Podemos ver los casos que el fiscal no ha querido investigar, por ejemplo, todos los casos Catedral, los casos que le llevó, los avisos que le presentó las CICIES. Todos son funcionarios públicos, Julio. Todos. Y en ningún caso ha sido procesado.
Bueno, no sabemos si están investigando o no, porque eso es lo que... Bueno, No, mire, no. le voy a contar. porque no le voy a podemos especular, contar. es decir, Le voy a o sea, contar. Cristosal puso una denuncia en septiembre por el caso de la supuesta venta de insumos alimenticios desde la Dirección de Centros Penales, ¿no? Donde aparece el director de Centros Penales, el viceministro también, su mamá, etcétera. Y lo pusimos precisamente por una omisión en la investigación. Eso fue en septiembre, estamos en abril. Gracias. Sí, pero eso es justicia selectiva. Ok, o sea, desde la óptica de ustedes, el hecho de que no analicen es una selectividad. No, por supuesto, porque además no está llevando hacia los tribunales a personas que son responsables de delitos. Ok. No, en el mismo Finalmente, sentido. ¿cuál es el mensaje que mandarías? Porque tenemos un minuto. No, yo brevemente Como acción ciudadana. decirle a la ciudadanía que las organizaciones que trabajamos estos temas de fortalecimiento de democracia, transparencia, de defensa de derechos humanos, no estamos a favor de la criminalidad, pero sí exigimos a las autoridades que respeten la Constitución y las leyes de todas las personas. Ese es el punto. Y ustedes, ciudadanía, creo que lo importante es que le pongan atención a que no se den violaciones a sus derechos. Eso quería En este decir. país hay ley que protege precisamente los desplazamientos forzados por organizaciones como Cristosal, que a partir de un amparo, ¿verdad? Se promovió precisamente... Ya presentaste el amparo. No, es que eso ya está, o sea, el amparo ya está la ley, lo que no hay reglamento porque el Ejecutivo no ha querido aprobarlo. Ok. Entonces hay que ver quién realmente está del lado de la ciudadanía. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. El rol de este programa es presentar los hechos. Serán ustedes las que saquen sus propias conclusiones en su casa. No me resta más que agradecerles, ¿verdad? Sé que no es fácil estar al frente de una cámara sosteniendo posiciones muy claras, muy objetivas. Será usted, amigo televidente, quien en la intimidad de su hogar llegue a la conclusión. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Está bien que aprueben, porque está haciendo lo que se debe hacer, creo. Quizás han habido algunas cuestiones que ir superando, pero creo que son parte quizás de las circunstancias, ¿verdad? Pero creo que sería, para mí, creo que es bueno que prorroguen el régimen de excepción. Mire, realmente para mí que continúe. Pues acuérdense que si ellos están haciendo lo mejor, ellos saben lo que están haciendo, pues, porque nosotros podemos decir sí o no, pero quienes tienen la mayor, digamos, la fuerza son ellos. O sea que no, igual, pueden seguir. Para mí está bien, va, porque como dicen que el que nada debe, nada teme. Entonces, si todos andamos en el camino bueno, pues, no hay problema. Sí, está bueno, porque acuérdense que todavía hay bastante que agarrar, ¿sí? Es de lo que estamos de acuerdo. Sí, todo, y cuando ellos lo hagan, ¿verdad? Pues ahí depende de ellos. Se han puesto serios, porque en realidad sí tiene que ser, serio. Pues yo creo que está haciendo un buen trabajo el presidente, porque ya se miran menos crímenes, como dice. Tendría que ver cómo siguen las situaciones. Pues sí, por eso no se sabe ahorita si es o no es la persona. Para mí está bien. Yo digo que sí, para mí sí, está bien, correcto.